Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia pública del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, actividad propuesta por el Foro de Iniciación Profesional, contamos con los doctores Silvina Repetti y Enrique Precedo, que nos hablarán de juicio de ART. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de los expositores y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Asimismo, de producirse un corte en la transmisión, volveremos a habilitar la misma ingresando al mismo link por el cual entraron originalmente. Ahora sí, le damos la palabra a los doctores. Bienvenidos. Hola, buen día, ¿nos escuchan? ¿Todo bien? Ahí me aparecen unas manitos para arriba. ¿Qué tal, cómo les va? A ver, Silvina, si se te escucha bien. ¿Cómo les va a todos? Bueno, a ver cómo vienen estas cosas modernas de la informática. Ahora sí. Perdón. Ahí está. ¿Cómo anda, niña Repetti? Buenos días a todos. Bueno, veo caras conocidas que han estado en otras charlas. Bienvenidos al Foro de Iniciación Profesional que nos brinda el Colegio Público de Abogados. Quiero agradecer sobre todo a la directora del Instituto de Derecho del Trabajo, la doctora Mirta Torres Nieto, a la coordinación académica del colegio, a la doctora Marina Yamurri, a Emiliano Manfredi, a Juan Pablo Herrera y al doctor Debey, que organizan todas estas charlas que estamos teniendo todos los martes y que son de tanta utilidad. También quiero destacar, bueno, que estas actividades son gratuitas para todos los matriculados. En estos momentos la verdad que es importante contar con estas herramientas para poder estar actualizados, podernos compartir modelos de escritos, de telegramas, de normativas, toda la normativa y jurisprudencia que va saliendo, que bueno, la verdad que en estos últimos meses ha sido bastante toda la normativa que ha salido y tenemos que compartirla y leerla y aprenderla y llevarla a cabo en nuestros escritos, poder aplicarla. Esta va a ser una continuación de las charlas que dio el doctor Antonio Llamas, que nos habló sobre el trabajo desde la 24.557, su modificatoria la 26.773 y la 27.348. En esta charla específicamente vamos a hablar más que nada sobre la parte práctica de cómo iniciar un reclamo ante una comisión médica, y el doctor Precedo, que también es colega del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio Público de Abogados, va a hablar sobre la constitucionalidad e inconstitucionalidad de la Ley de Riesgos de Trabajo y algunos fallos que se han dictado sobre el particular. Vamos a compartir un PowerPoint que les va a llegar después por mail a través del Colegio de Abogados, así que si me permiten, vamos a empezar compartiendo esta pantalla. Ahí estamos. ¿Lo ven? ¿Se ve bien? Ok. Perfecto, bueno, Sil. La ley 27.348 es una norma que complementa la primera ley de riesgos de trabajo, la 24.557, y los decretos reglamentarios. Con esta ley lo que se reafirma es la actuación ante las comisiones médicas jurisdiccionales, creadas por la ley 24.241 y sus modificatorias. Este trámite es un trámite obligatorio, es previo al inicio de una demanda y es ineludible, o sea, sí o sí tenemos que acudir a las comisiones médicas para poder luego iniciar una demanda en caso de que no podamos arribar a un acuerdo y tener una homologación por parte de la comisión médica. Es importante que el trabajador cuente con el patrocinio letrado de un abogado, el patrocinio es obligatorio, y en caso de que no concurra con un abogado, la superintendencia les va a colocar un abogado gratuito, lo cual no está bueno porque obviamente ese abogado le va a pagar la superintendencia. Entonces, lo ideal es que el trabajador concurra con un abogado de su confianza, que lo conozca para que lo patrocine. En este trámite, ¿qué es lo que vamos a pedir? Vamos a pedir que se declare, se decrete el carácter profesional de la enfermedad profesional del trabajador o la contingencia que haya tenido, en caso de un accidente, la determinación de la incapacidad
y las prestaciones minerarias previstas en la Ley de Riesgos de Trabajo. ¿Qué quiere decir? Con esto que con esta ley se insistió en la obligatoriedad del trámite administrativo. Se mezcló, de alguna manera, lo que es el procedimiento administrativo con el procedimiento judicial. ¿Qué quiero decir con esto? Con las comisiones médicas tenemos un trámite administrativo y la justicia, si nosotros apelamos la resolución que dicta la Comisión Médica Central, y nosotros vamos con un recurso de alzada, la justicia es como que interviene a modo de revisión, o sea, es como que todo lo tramitado en la comisión médica lo va a tener en cuenta y actúa más como un órgano de revisión. Y esto fue pese a las inconstitucionalidades decretadas en los fallos Benialgo, Marchetti y Obregón. Y sobre esto, bueno, sobre las inconstitucionalidades se va a expedir después el doctor Precedo. Se fija con esta ley, la 27348, la competencia territorial de las comisiones médicas, que corresponden, que son del domicilio del trabajador, el lugar de prestación de tareas habituales del trabajador, o el lugar en donde reportaba las mismas. Y con esta ley queda vedada la triple opción que otorgaba el artículo 24 de la ley 18345, que decía que podía elegirse a opción del trabajador, el juez del lugar del trabajo, el lugar de celebración del contrato o el domicilio del demandado. Estas opciones quedan sin efecto y las que quedan son las que dice la ley, que son las que dijimos anteriormente. La Comisión Médica Jurisdiccional tiene 60 días administrativos para expedirse. Agotada dicha instancia, el trabajador puede solicitar la revisión ante la Comisión Médica Central o bien con un recurso ante la justicia del fuero laboral. En caso de nación sería la Cámara, en caso de provincia, los tribunales del trabajo, que son de instancia única. Los peritos médicos que intervienen en las comisiones son profesionales del cuerpo médico que corresponda a esa comisión, y les pone la superintendencia también. Yo acá quiero hacer un stop y quiero dar una sugerencia personal que, digamos, yo utilizo en los temas que llevo o que llevo con otros colegas. En general, lo ideal es que ustedes tengan un informe médico respecto de la dolencia que tenga el trabajador, ya sea que haya tenido un accidente de trabajo, un accidente in itinere o una enfermedad profesional. ¿Por qué? Porque el perito, el médico que atienda a nuestro cliente, nos va a dar una idea de el porcentaje de incapacidad que podemos llegar a solicitar, de las dolencias que le hayan quedado y la incapacidad que le haya quedado al trabajador. Este informe que nos va a servir para iniciar luego la demanda, también nos va a servir previamente a eso ante la comisión médica para acompañarlo ese informe y para impugnarlo inclusive. Y de la justicia lo mismo. O sea, vamos a tener herramientas técnicas, técnico-médicas, para poder impugnar el informe si no nos es muy favorable, o si no nos es favorable. Se puede pedir la intervención de otros peritos, que es lo que les decía, o sea, ese perito puede concurrir a la audiencia, y los honorarios de los peritos se regulan en base a la tarea realizada y no al monto del reclamo. Esta ley, la 27348, crea el servicio de homologación en el ámbito de las comisiones médicas jurisdiccionales. Como les decía antes, el trámite es obligatorio y excluyente, y es una instancia administrativa previa a la demanda, al inicio de la demanda ante la justicia laboral, a fin de reclamar las indemnizaciones, ya sea por enfermedad o por incapacidad. Las comisiones médicas tienen 60 días administrativos para expedirse, que pueden ser prorrogados por cuestiones de hecho. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, si la comisión médica le pide al trabajador que se realice algún estudio médico complementario, el trabajador tiene que hacérselo y esos 60 días se van a extender, obviamente, pero bueno, pero el trámite va a estar vigente, no es que va a caducar ni nada por el estilo. Pero todo esto ahora vamos a ver en las siguientes slides, que va a figurar en la ventanilla electrónica del letrado. ¿Esto para qué es? Es para acreditar el accidente o la enfermedad profesional que el trabajador tenga. En cuanto a los lugares donde a los trabajadores les mandan a hacer los informes médicos o las pericias médicas, a veces uno inicia en una comisión médica de provincia y a veces los estudios se los hacen hacer en capital. Es algo que es rarísimo, pero sucede. Estos dictámenes, si no son recurridos, quedan firmes y automáticamente son homologados por la Comisión Médica Central, en base al artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo. Es decir, que le va a otorgar
carácter de cosa juzgada, al igual como si fuera una sentencia judicial. Como les comenté antes, la decisión de la Comisión Médica Central es susceptible de recurso directo ante los tribunales de alzada de la jurisdicción que corresponda. O sea, en capital será en la Cámara, en provincia será en el Tribunal del Trabajo competente en base a la jurisdicción que se haya elegido en base al domicilio del trabajador o del lugar de prestación de tareas, o donde reporta. Hay una excepción, que es el caso de los trabajadores no registrados. En el caso que un trabajador no esté registrado y su empleador tampoco esté afiliado a una ART, el trabajador tiene una acción directa, o sea, no tiene necesidad de pasar por las comisiones médicas. Esto lo dice el artículo 28 de la 24.557, y bueno, por lo menos tiene esta ventaja, que bueno, no sé si es ventaja porque tiene que probar todo, pero bueno, es así, lo dice la ley. La ley fue reglamentada por la resolución 298 del año 2017, la resolución fue dictada por la superintendencia, y esta resolución mezcla conceptos de derecho administrativo con conceptos de una controversia judicial laboral entre el trabajador y los derechohabientes, en caso de que el trabajador haya fallecido, y una ART. ¿Cómo hacer para iniciar el reclamo? Para iniciar un reclamo ante las comisiones médicas, tenemos que ingresar en la página de internet de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, que es www.srt.gov.ar. En la sección Comisiones Médicas se introduce la provincia y la localidad donde vive el trabajador y se informa a la comisión médica a la que debe concurrir. Les va a aparecer este formulario que está en el slide, que es tal cual en la página figura este formulario. Se lo ponemos acá a modo de ejemplo para que se guíen cuando tengan que iniciar algún trámite. Cuando el trabajador se presenta, esto antes de la cuarentena y cuando finalice y pueda el trabajador volver a concurrir a la superintendencia. Pues después ahora les vamos a explicar cómo es en este momento que hay cuarentena, qué está pasando y qué no está pasando. Cuando el trabajador se presenta en la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, se le exige que el domicilio que denuncia figure en el DNI. En este sentido, se le exige al trabajador según el trámite que haya elegido, o sea, si es el correspondiente al domicilio o si es el del lugar de prestación de tareas o donde reporta las mismas. Si elige en base al domicilio de su domicilio, tiene que acompañar la fotocopia del DNI o exhibir el original del DNI ante la superintendencia. Se lo entrega al empleado que lo atienda y le van a tomar el trámite. Y ahí se da por iniciado el trámite. Este es el formulario que tiene que llenar, que ustedes le tienen que entregar al trabajador, que lo completa, exhibe el DNI y se inicia el trámite. Y queda el trámite iniciado. Si se elige el lugar de prestación de tareas o el lugar donde reporta las mismas, acá hay que hacer una salvedad. ¿Por qué? Porque no siempre el domicilio donde el trabajador presta tareas es el que figura en el recibo de haberes, o donde tiene que reportar. Entonces, si el domicilio donde trabaja no es el mismo que figura en el recibo, el empleador le tiene que dar una constancia para que pueda concurrir a iniciar el trámite, donde figure el lugar de prestación de tareas o el lugar donde reporta, tiene que ser con hoja membretada y tiene que tener la firma certificada ante el banco donde el trabajador se le acreditan los haberes, o puede también estar certificado por un escribano. Y tienen que completar este formulario, o sea, el trabajador completa este formulario y acompaña la fotocopia de su DNI y la nota que le entrega al empleador. Ahora, ¿qué sucede? Hay muchos empleadores que no entregan esa nota. Entonces, ¿qué pasó? La superintendencia, al pasar a tantas personas le ha pasado esto, en el año 2018 modifica ese formulario para que el trabajador pueda denunciar su lugar de prestación de tareas o el lugar en donde reporta las mismas a través de otro formulario y lo declara a modo de declaración jurada, que es este formulario. Ahí se indica el nombre y apellido del trabajador, su CUIL, su domicilio, el nombre del empleador con el CUIT, y el lugar, y ahí dice dónde es el lugar donde presta las tareas o dónde reporta las mismas. Y lo presenta a modo de declaración jurada, o sea, lo declara bajo juramento. El trabajador o los derechohabientes, como lo dijimos al principio de la exposición, tiene que contar con el patrocinio del letrado obligatorio. Al concurrir a la superintendencia, a la comisión médica, perdón, se le va a ofrecer un médico de manera gratuita, pero esto es aconsejable que nosotros
asesoremos a nuestros clientes, que sepan que puede suceder esto y que no tienen que aceptar el patrocinio de un letrado que no conocen. El letrado tiene que ser de conocimiento del trabajador, de su confianza, recomendado por otro compañero de trabajo, por algún familiar. No existe esto de que el abogado se lo ponga a la superintendencia. Entonces tenemos que hacer hincapié a los clientes de que si fueron solos, no pueden concurrir y se va a suspender el trámite hasta tanto se presente con un letrado de su confianza. El letrado tiene que estar, que patrocina al trabajador, tiene que estar adherido a la ventanilla electrónica de la superintendencia, y esto lo hace a través de la página de AFIP. Para esto tiene que tener clave fiscal nivel 3 para arriba, o sea, tiene que estar registrado, bueno, todos los abogados van a tener su quit, y en esta ventanilla electrónica, que ya lo comentó el doctor Llamas en las charlas de la semana pasada, se les van a notificar todas las resoluciones atinentes al caso, ya sea citaciones, estudios médicos, dictamen médico, homologación. Hay un solo caso en donde no se reciben las notificaciones, que lo comentó el doctor Llamas en la charla de la semana pasada, que son en las enfermedades no enlistadas. En este tipo de casos, como no se reciben notificaciones electrónicas, hay que ir una vez por semana a la comisión médica a ver cómo está el expediente, sí o sí. Ahora no, porque estamos en cuarentena, pero en épocas normales tenemos que ir una vez por semana a ver cómo continúa el trámite, porque no se manejan de acuerdo a esta resolución 298. En los adjuntos que les va a mandar el Colegio de Abogados junto con este PowerPoint, se les están enviando formularios y pasos para iniciar y proseguir con los trámites ante las comisiones médicas. También les estamos enviando modelos de telegramas para que puedan enviar sus clientes a las ART, ya sea estando registrados o no estando registrados. O sea, los modelos son de acuerdo a cada caso. Van como, les mandamos como 6 o 7 modelos, creo, por lo menos. El 29 de abril se dictó una resolución de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, la número 40, donde se determinó llevar a cabo estas presentaciones a las comisiones médicas de manera virtual, de manera electrónica, a través del sistema TAD, el sistema de trámites a distancia. Estos son los trámites que permitía hacer electrónicamente el sistema TAD, que era la determinación del carácter profesional del COVID-19, la divergencia en las prestaciones o la divergencia en el alta. Sobre el tema del COVID-19 ya habló el doctor Llamas, creo que, bueno, si estuvieron todos los que están hoy en la charla de hoy presentes, bueno, comentó que por ahora, las resoluciones lo que dice es que se va a cubrir mientras tanto dure la cuarentena. Pero es clarísimo que esto va a tener consecuencias psicológicas, psiquiátricas. Por ahora está solamente contemplado el personal esencial, o sea, médicos, enfermeros, y todo el personal, digamos, de seguridad, el personal diplomático, los funcionarios de la justicia. Solamente el personal esencial es el que está amparado por esta resolución y por este trámite. En estos casos, bueno, en estos 3 casos hay que dar cumplimiento a los requisitos de admisibilidad, acompañar toda la documentación, igual que en cualquier otro caso, como el que fuimos mencionando. En caso de que sean citados a través del domicilio electrónico, la constancia que les llega al letrado y que nosotros se la vamos a facilitar al cliente a través del email o por WhatsApp, le va a servir de suficiente justificación si el trabajador es parado en la calle dentro del margen horario de la audiencia o la citación en que es notificado. Bueno, mediante esta resolución también se dispone que se debe constituir el domicilio electrónico, igual que como se hacía anteriormente cuando no se hacía de manera virtual. También con esta resolución 40 de abril de 2020, además de la celebración de la audiencia, determina que las mismas se van a hacer a través del servicio de homologación, pero de manera virtual. Acá también quiero hacer una aclaración, que es que el trabajador también tiene que tener clave fiscal nivel 3 para arriba. Y hay muchos trabajadores que no lo tienen, y que además no saben hacer el trámite. Entonces, en este caso, nosotros como letrados le tenemos que sugerir o que le ayude un familiar, un amigo, un vecino, y a veces hasta el mismo abogado tiene que ayudar al trabajador para que pueda sacar su clave fiscal. En esto me sumo al comentario que hizo la semana pasada el doctor Llamas,
te decía lo engorroso que es el trámite para los trabajadores, o sea, nosotros tenemos que estar guiándolos permanentemente para que puedan llevar a cabo, y esto, digamos, el que más constancia tiene es el que puede llegar a buen término. Es un camino que hay que atravesar, y bueno, porque si comienzan planteando la inconstitucionalidad, pueden llegar a estar 10 años o más litigando. Entonces, es preferible directamente pasar por las comisiones médicas. Si les resulta la incapacidad de acuerdo a lo que le dio el perito de parte, bueno, se va a llegar a una audiencia de homologación, se va a homologar y va a tener los efectos de cosa juzgada como una sentencia. Y si no, con el trámite concluido, recurrirá a ir a la justicia. Bueno, como les decía, todas las presentaciones y las consultas se hacen de manera electrónica, salvo las de las enfermedades no enlistadas. Con respecto a las comisiones médicas jurisdiccionales, al día de hoy, 21 de abril, están cerradas, continúan cerradas. Solamente citaron a trabajadores, me ha pasado con un cliente, han citado a trabajadores que tenían el trámite ya iniciado, que tenían algún informe presentado médico y los estudios médicos correspondientes, y en esto también quiero hacer una advertencia, que es que ustedes informen al trabajador, a veces lo llaman de manera directa desde las comisiones al trabajador. Entonces, ¿qué pasó? Nosotros, por ejemplo, tuvimos un caso que el trabajador lo llamó la comisión y no nos avisó. Entonces tuvimos que tratar de hacer una presentación por la ventanilla electrónica pidiendo una nueva fecha, porque si no quedaba caduca esa instancia y pasaba directo a la homologación así como estaba. Entonces, es muy importante que ustedes le digan al cliente que si tienen un llamado de la comisión, que los llamen y les avisen a ustedes qué hace o qué no hace. Entonces, los casos que están iniciados y que están con informes, algunos informes médicos o con algunos trámites ya iniciados, van a continuar y están continuando algunos. Pero los plazos administrativos están suspendidos por ahora. Bueno, acá les puse algunas cuestiones a tener en cuenta, que son lo de la clave fiscal, nivel 3 para arriba, tanto para el letrado como para el trabajador. Lo ideal sería, atento a lo engorroso que es el trámite, que al trabajador se le pida acreditar identidad, ahora que se hace de manera electrónica, a través de una videollamada. Total, el celular va a estar denunciado en los formularios. Así como en la justicia lo han hecho algunos jueces para llegar a una homologación de un acuerdo conciliatorio, también lo podría incorporar la comisión médica. Es una videollamada, el trabajador exhibe el DNI y tranquilamente pueden ver la cara y el DNI que es el trabajador. ¿Qué más? A la comisión médica traten de acompañar toda la documentación que tengan, informes médicos, estudios médicos, el informe que les haga el perito de parte, si lo tienen, porque además de eso, la ART también va a acompañar el legajo del trabajador. Entonces, cuanta más información haya, cuantos más estudios hayan, vamos a poder arribar a un mejor informe, ¿sí? Este trámite tarda 30 días, puede extenderse por 15 días más, y tenemos 3 días para plantear una revocatoria y 15 días para la apelación. Salió una resolución la semana pasada, que es la 59, que complementa lo que comentó el doctor Llamas con respecto a la enfermedad de COVID. Agrega al listado del año 2002 de la resolución 283 la enfermedad COVID positivo con internación hospitalaria. Y dice, bueno, que se va a aplicar aquellas contingencias cuya primera manifestación invalidante haya sido con posterioridad al DNU 297, o sea, con posterioridad al 19 de marzo del 2020, y mientras dure la cuarentena. Por ahora tenemos cuarentena, pero como ya anticipó el doctor Llamas, y yo lo ratifico, esto va a traer consecuencias, sobre todo psicológicas y psiquiátricas, en el personal de salud, sobre todo, y bueno, es muy probable que la superintendencia se tenga que expedir sobre esto porque va a traer reclamos que deben ser atendidos. Bueno, la semana que viene tenemos la última charla de esta serie de charlas sobre comisiones médicas y juicios a las ART. Vamos a charlar sobre la divergencia en la determinación de la incapacidad y los rechazos de la contingencia. Ahora le voy a ceder la palabra al doctor Precedo para que charle sobre el tema de la constitucionalidad y la inconstitucionalidad de la ley. Doctor, no tiene sonido. Mientras esperamos que pueda
Ahora sí, a ver. ¿Nos escuchás? No, volviste a no tener sonido. Cualquier duda que tengan pueden enviarla al chat, y si queda alguna pendiente se las podemos responder para la semana que viene, que es la última charla, así que aprovechen, mándenlas. Si no llegamos hoy, se las respondemos para la semana que viene, que nos queda la última oportunidad. Ahora sí me escuchan. Ahora sí, doctor, ahora lo escuchamos. Estaba enmudecido desde la central. A ver, algunas cosas muy interesantes que dijo Silvina, fundamentalmente en lo que hace a nuestro rol, al rol de abogados. Los que me conocen, que de las caras que veo aquí, veo que hay varios que efectivamente me conocen, saben que yo puntual y específicamente soy abogado de empleadores. Normalmente yo defiendo empleadores. Ahora, desde el lugar de del sistema de riesgo de trabajo, el abogado del empleador es, si ustedes quieren, el principal aliado de los abogados de parte actora, en la medida en que lo que a nosotros nos interesa es que la intervención de la aseguradora sea efectivamente eficaz, valga la redundancia, esto es, que efectivamente se haga cargo de las lesiones y de los perjuicios puntualmente que haya sufrido el trabajador, y que a todo evento nos liberen a nosotros, a los empleadores, de las posibles responsabilidades que nos puedan ser imputadas. El sistema de riesgos de trabajo, el sistema de la ley 24.557, junto con sus modificaciones, la 26.743, la actual 27.348, han sido probablemente el ejemplo de escándalo legislativo más importante que haya tenido la República Argentina en su historia jurídica, ¿sí? Desde la sanción de la 24.557 a mediados de la década del 90, han habido, múltiples aspectos que fueron decretados como inconstitucionales por la enorme mayoría de los juzgados que en su momento y a pedido de parte intervinieron en alguna de esas revisiones. Para empezar, inicialmente la prohibición de reclamar por vía civil cuando un trabajador se accidentaba, cuestión esta que mereció las primeras declaraciones de inconstitucionalidad a través del fallo Quintán con Guillev, por ejemplo, del Tribunal 2 de Lanús, o a través del fallo Montiel con Resín, del Tribunal 2 de San Isidro, en aquel momento presidido por la doctora Ferreirós, a fines de la década del 90, mediados fines de la década del 90, recordemos después que la doctora Ferreirós pasó a integrar a principios de este siglo la Cámara Séptima, la Sala Séptima de la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo, e indudablemente fue una de las principales voces, hasta su fallecimiento, hasta su lamentable fallecimiento hace un par de años, una de las principales voces contra la legitimidad de este sistema, del sistema de riesgos de trabajo. ¿De qué estamos hablando? De algo que yo conozco bien además, y en esto hago un paréntesis porque durante más de una década fui ayudante de cátedra, primero ayudante propiamente dicho, después jefe de trabajos prácticos, finalmente adjunto, en la cátedra de la doctora Ferreirós en la UBA, y estos eran temas que tratábamos con especial atención, porque ahí sí vuelvo a la pregunta de qué estamos hablando cuando hablamos de un juicio por accidente de trabajo. Estamos hablando de un trabajador que por el hecho o en ocasión del trabajo sufre un accidente que le deja una consecuencia de minusvalía en su integridad psicofísica y ante la cual debe haber una respuesta. Históricamente, en nuestro sistema normativo, la respuesta era de parte del empleador, más allá de que éste pudiera asegurar o no esas responsabilidades, cubrirlas a través de una aseguradora, decía. La ley de riesgos en este sentido incorporó una circunstancia novedosa porque no solo hacía referencia a la compensación económica, sino que además le agregaba a la RT dos elementos fundamentales, donde la compensación económica quedaba en tercer lugar, pero había dos previos que con anterioridad no se agotaban y que tienen particular importancia. El primero tiene que ver con la prevención, ¿sí? Las ART tienen indudablemente un deber de prevención respecto de los accidentes que puedan ocurrir, esto es, tienen la facultad de ingresar a la sede de su asegurado, puntualmente de la empleadora, y mover los hilos de manera tal de que los accidentes tengan la menor posibilidad de sobrevenir, ¿sí? La ART va a tener
una competencia sobre las medidas de seguridad e higiene del empleador y va a estar obligado a imponerlas y a controlar que se cumplan. Y si no las impone, si no las establece y si no controla el cumplimiento, la aseguradora de riesgo de trabajo va a tener una responsabilidad extra, incluso la posibilidad de que se le reclame por el total de lo que pudiera establecerse y no necesariamente la indemnización circunscrita a las tablas, los valores y las tarifas que la propia ley establece. Este es un segundo aspecto, este es un aspecto de inconstitucionalidad que en su momento fue sustantivo, no fue menor. Convengamos en que la ley de riesgo de trabajo lo que establece frente a la lesión o frente a la minusvalía de un trabajador es el pago de una tarifa ajustada a parámetros que la propia ley impone, y no a la reparación integral del daño sufrido, ¿sí? Como sí podría obtenerse a través de la fórmula del derecho civil. En aquel momento el artículo 1113 del Código Civil, actualmente el artículo 529, si mal no recuerdo, del Código Civil y Comercial. A lo que me refiero entonces puntualmente es, tenía entonces la ART una primera obligación que le surge como nueva, que tiene que ver con la posibilidad de prever los accidentes y de establecer las circunstancias tendientes a que ello no ocurra. Hay un segundo aspecto obligacional de la ART que tiene que ver con la recuperación psicofísica del trabajador e inclusive con la posibilidad de su reinserción al trabajo, que antes en la 9688 histórica tampoco estaba contemplada y ahora sí. Y hay un tercer aspecto, que es el que a nosotros como abogados eventualmente más nos puede interesar, porque es el que tiene que ver con nuestras regulaciones arancelarias, pero que para el trabajador tampoco es menor, que es el relativo a su compensación económica. Aspectos de inconstitucionalidad. La ley de riesgos de trabajo apareció inicialmente como una ley sustancialmente compleja, significativamente compleja, donde al trabajador se le preveían una serie de herramientas procedimentales a las que se lo sometía, que en algún punto podían y significan un desmedro respecto de sus derechos. Ese primer fallo de inconstitucionalidad, esos primeros fallos de inconstitucionalidad que mencioné hace un rato, Quintanjo-Mutillev, o el del Tribunal 2 de San Isidro, tenían que ver con la imposibilidad de acceder al resarcimiento civil. Y esto es la reparación integral, incluso de manos del empleador, que no deja en algún punto de ser el responsable del accidente, más allá de la aparición de interpósitas personas, como por ejemplo, en este caso y puntualmente la ART, que se hace cargo de ello. Esto fue solucionado con la ley 26743, que previó la posibilidad, como lo hacía con anterioridad la 9688, de, en la medida en que estén dados los factores de atribuciones correspondientes, acceder a la reparación civil de manera íntegra. Había un segundo aspecto de inconstitucionalidad que tenía que ver puntualmente con lo relativo al procedimiento. Recordemos que la 24557 inicialmente preveía que en hipótesis de que la instancia administrativa directamente con la ART a través de las comisiones médicas no llegase a buen puerto, esto era revisable, pero esto no era revisable por la justicia del trabajo, sino que era revisable por la Comisión Médica Central o a todo evento si la intención era agotar la revisión judicial suficiente a través de la justicia federal, civil y comercial federal. Esto fue decretado como inconstitucional en un primer fallo que correspondía al expediente Castillo con Cerámica Alberdi de la justicia de Mendoza, con un primer voto de la doctora Kermelmayer de Carlucci, que se vinculaba al artículo 18 de la Constitución Nacional. Recordemos que el artículo 18 de la Constitución Nacional habla del juez natural. El juez natural es aquel que por su especialidad, aquel que por sus características va a entender naturalmente en las contiendas que se le sometan a revisión. En el caso de episodios ocurridos entre el trabajador y el empleador, es obvio que el juez natural va a ser el juez de trabajo, ¿sí? Porque es el que en definitiva conoce las características propias de una relación de trabajo. No se permite que jueces que no sean jueces laborales, o mejor dicho, no es compatible con los principios y las garantías constitucionales el hecho de que un juez que no es laboral se intervenga en este
tipo de cuestiones. Así lo concluyó la justicia en este primer fallo Castillo con Cerámica Alberdi y en todos los que sobrevivieron a consecuencia del mismo. Con lo cual en algún momento quedó claro que si había un juez que iba a intervenir, iba a ser el juez laboral. Esto se mantuvo más o menos pacíficamente, la posibilidad, repito, de abrir el juego a la justicia civil llegado el caso, e incluso aun cuando no fuese así, de terminar dirimiendo esto ante la justicia laboral, hasta la aparición de esta última reforma, la 27348, que incorpora esto de la necesidad de un trámite previo. Lamentablemente la justicia en el interín había habido cambios de gobiernos y esas cosas que normalmente no deberían afectar a la justicia, pero que todos sabemos que lo hacen, donde la justicia empezó a responder en el sentido de que la imposición de este trámite previo ante las comisiones médicas no significaba necesariamente entorpecer la evolución procesal del reclamo del trabajador accidentado. Con lo cual, hasta ahora, respecto de esta última reforma, no hemos tenido, más allá de alguno perdido, que no lo tengo en este momento registrado, porque los que se registran son puntualmente aquellos que generan algún tipo de trascendencia, y en este momento yo podría decir que, salvo las excepciones a las que hice referencia, algunos tribunales de provincia de Buenos Aires, en Capital Federal hay una especie de acuerdo entre los jueces tendientes a convalidar la constitucionalidad de este sistema de las comisiones médicas, que tiene un montón de bemoles para revisar, puntualmente el que señalaba la colega doctora Silvina Repetti, en el sentido de que la asistencia del trabajador de alguna manera es puesta en tela de juicio. Esto es, el propio sistema de riesgo de trabajo tiene abogados propios que se ofrecen, e incluso es publicitado esto de manera bastante intensa, a asistir al trabajador. ¿Sí? Estamos hartos de ver cartelitos donde dice: no confíe en los caranchos, nosotros le damos un abogado que sabe, que es gratis, que es un buen muchacho y que le va a convidar mate en la puerta. Y uno va a la puerta de las superintendencias de riesgo de trabajo, va a las puertas de las comisiones médicas y encuentra abogados que ofrecen su asistencia. Se supone que el cliente ya es de uno. Esto es, ¿cómo toma un caso un abogado común y corriente de accidente de trabajo? Le tocan el timbre del estudio, lo llaman por teléfono, lo presentan en la calle y le dice una persona al abogado: mire, yo soy un trabajador y sufrí un accidente, ¿qué hago? Bueno, fantástico. Iniciemos el trámite ante las comisiones médicas, pero inícielo con mi asistencia, ¿sí? No vaya solo, porque si va solo, le van a poner un abogado que le va a ofrecer el oro y el moro, le van a terminar ofreciendo migajas o no, pero corre ese riesgo, y el abogado no lo va a defender con demasiado convencimiento, porque al abogado le va a pagar la RT, al abogado le va a pagar el sistema, y el abogado lo que quiere es sacarse el tema de encima y cobrar la moneda que pueda, ¿sí? Nosotros tenemos que ser muy firmes, nosotros institucionalmente, incluso el colegio, que nosotros con la doctora Repetti y con nuestros compañeros del Instituto de Derecho de Trabajo hemos hecho varias presentaciones en ese sentido, en cuanto a ver, ¿cómo decirlo? En cuanto a popularizar entre los trabajadores accidentados, entre los trabajadores en general, obviamente aquellos que en algún momento puedan llegar a sufrir algún perjuicio de carácter psicofísico, decía, popularizar el hecho de que la asistencia con trabajadores, con abogados que no sean de su confianza, es una asistencia que está puntualmente renga, si se lo quiere decir así, si se quiere entender así, y que conviene siempre ir con abogados particulares, abogados que no tengan vínculo directo con la aseguradora de riesgo de trabajo, ni con el sistema implementado por la superintendencia, y que son los que mejor vamos, mejor dicho, a resguardar sus derechos. Esto, repito, lo dice un abogado de parte empleadora, un abogado al que también le conviene que los derechos del trabajador sean resguardados de manera más o menos eficiente, porque si hubiera alguna diferencia y quedara un trabajador con derechos que no les sean cubiertos como corresponden, tenemos los empleadores el riesgo de que después nos venga algún tipo de reclamación a nosotros, ¿sí? Es cierto que la ley de riesgo de trabajo se ha encargado de cerrar la mayor cantidad de puertas posibles, queda abierta esta de la posibilidad de reclamar por vía civil, pero para reclamar por vía civil yo tengo que tener un factor de atribución que justifique el reclamo al empleador, ¿sí? Un accidente in itinere, por ejemplo, que son
un porcentaje importante de los accidentes de trabajo que se verifican, estos es aquellos que le ocurren al trabajador de casa al trabajo o del trabajo a casa, un accidente in itinere carece de factor de atribución que pueda permitir el reclamo por vía civil, salvo excepciones muy puntuales. Hace muy pocos días circuló un fallo, si mal no recuerdo, de la provincia de Córdoba, donde se hacía lugar a la extensión por vía civil al empleador un accidente in itinere, pero no tenía que ver con el accidente propiamente dicho, sino por conductas omisivas del empleador a posteriori de la ocurrencia del accidente. En circunstancias ordinarias, por ejemplo, un accidente in itinere no tiene un factor de atribución tal que le permite imputar la responsabilidad al empleador, ¿sí? Si yo estoy yendo a mi trabajo y el colectivo en la esquina me choca, el colectivo no es del empleador, la esquina no es del empleador, yo no estaba dentro del predio del empleador, con lo cual acá hay una circunstancia muy puntual. Se van abriendo ventanas, por ejemplo, la posibilidad de reclamar a través del artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es aquel que establece el deber de seguridad, la indemnidad del empleado en ocasión del trabajo. Son todas herramientas de las que podemos llegar a hablar en alguna otra clase, porque esta se nos está acabando el tiempo, pero puntual y específicamente lo que yo quería que transmitir a partir de esto que plantea la doctora Repetti es que, repito, esta es una normativa que se está construyendo, que ha tenido muchas modificaciones, las leyes que mencionaba antes, la 26743, 27348, tendientes a solucionar aspectos de grosera inconstitucionalidad que contempla la norma y la previsión, y nosotros tenemos que estar muy atentos a cómo funciona el sistema y puntualmente a dónde falla el sistema a la hora de poder plantear la inconstitucionalidad y conseguir una mejor defensa de los derechos del trabajador, que repito, incluso para mí como empleador es lo que más me deja tranquilo, porque de esa manera yo me evito que el día de mañana me reclamen a mi empleador por circunstancias que debería haber cubierto la RT y por las cuales yo pagué mensualmente la póliza que correspondía. ¿Se entendió hasta ahí? Me dicen cómo vamos en términos de tiempo, Silvina, y coordinamos el cierre, ¿te parece? Porque por ahí leí un chat que decía que se nos estaba acabando. A ver, ¿hay alguna pregunta? Acá me dice ahí estoy. Marina. Sí. Adelante. Tenemos una pregunta de una colega que su clienta tuvo un accidente in itinere y lo denunciaron vía email. A ver, y dice que solo le quisieron hacer un solo estudio y que la letrada no puede ver el expediente. Como les expliqué antes en mi exposición, y lo van a ver en el PowerPoint, nosotros como letrados tenemos que registrarnos a través de la página de AFIP, y ya les dije, con clave fiscal nivel 3 para arriba, inscribirnos anotarnos en la ventanilla electrónica. O sea, si la letrada no está de alta en esa ventanilla electrónica, no va a poder ver el expediente. Es probable que se lo hayan tomado, lo mandó por email, seguramente fue durante la cuarentena, porque por email no se recibían, así que es probable que se lo hayan tomado el trámite, pero la letrada, ¿por qué no lo puede ver? Porque no, evidentemente no debe estar en la ventanilla electrónica, tiene que estar registrada. Si cuando mandó ese email le dieron algún número de siniestro o número de trámite, bueno, con ese trámite va a poder ver el expediente a través de la ventanilla electrónica. Otra cosa que dice acá, se ve que es la misma colega, es que el empleador no lo había denunciado, por eso tuvieron que hacerlo. Es probable que el empleador no denuncie el accidente, pero bueno, lo puede denunciar el trabajador tranquilamente. A ver si hay otra más, un segundo. A ver, perdón Silvina, abro un paréntesis sí. Ahí. Históricamente los empleadores tenían la respuesta automática, si se quiere, porque es eterna en todo sentido, no solo en cuanto a accidentes de trabajo, de negar y desconocer todo. Negar y desconocer todo aquello que pueda significar el día de mañana una erogación a su cargo. Evidentemente los empleadores estamos, y lo digo en segunda persona del plural, porque repito, yo me considero esencialmente abogado de empleadores, estamos teniendo que cambiar ese criterio, estamos queriendo cambiar ese paradigma, porque en rigor la cuestión no se trata de deslindar responsabilidades, sino de endilgárselas a quien corresponde.
Yo le pago todos los meses una bocha de dinero, perdónenme por la confianza, pero estamos en confianza. Los empleadores pagan sumas importantes a las aseguradoras. No nos interesa que las aseguradoras se limiten a hacer un negocio financiero y se burlen de todos, porque en el todos estamos nosotros, los empleadores también. Entonces, si una aseguradora no le cubre a un empleador un siniestro ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo, el que queda a eso, porque en definitiva es, si se quiere, entre comillas, el responsable natural, es el propio empleador. Con lo cual, el trabajador debería, si tiene algún contacto con el empleador más o menos potable, sugerirle al empleador que lo mejor que puede hacer es denunciarlo, porque de esa manera el empleador le endilga a un tercero, en este caso al RT, las consecuencias de esa responsabilidad, de la responsabilidad por el accidente sufrido, y él queda de alguna manera cubierto. Si el empleador no denuncia el siniestro, crecen las posibilidades de que el reclamo el día de mañana, ya sea por vía civil o a través del artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo, lo afecte, y la intención es evitar ese tipo de afectaciones. No significa esto puntualmente que en cualquier sistema de cualquier país del mundo el empleador deba ser responsable del accidente de trabajo. Yo les diría que en la enorme mayoría de los países del mundo, por lo menos en un significativo porcentaje, los temas de accidentes y enfermedades profesionales no involucran al empleador porque son cuestiones vinculadas a la seguridad social. De hecho, lo que hizo la Argentina fue una suerte de mix, porque nosotros a través del sistema de riesgo de trabajo tenemos establecido una especie de sistema de seguridad social, que no está a cargo del Estado, está a cargo de las ART, de la misma manera que en algún momento el sistema de seguridad social común y corriente de las jubilaciones no estuvo a cargo necesariamente del Estado, sino de las AFJP, hasta que se derogó esta reforma normativa, pero no deja de ser una suerte de sistema de seguridad social. El empleador tiene que cambiar el chip en ese sentido, evidentemente, porque si yo tengo un trabajador accidentado que el día de mañana indudablemente me lo va a poder probar a través de pericias médicas, a través de cualquier vía de prueba, lo importante y lo más sabio en ese sentido es, repito, endilgarle la responsabilidad a quien está previsto para asumirla, que es la aseguradora de riesgos de trabajo. Adelante, Silvina. De la semana que viene, el martes que viene, donde vamos a hablar sobre los puntos que nos quedaron pendientes del PowerPoint, que si no se hacía muy extenso para hacerlo todo en una sola charla. Cualquier duda, vayan pensándola y nos la pueden mandar al email del colegio y con gusto se las vamos a contestar. Esperamos que haya sido de utilidad. En lo que a mí respecta, repito, lo más interesante, si ustedes quieren dejarlo para la semana que viene, es vayan revisando distintos aspectos de inconstitucionalidad que les parecería útil plantear en tal o cual reclamo y los analizamos juntos. Fue un gusto compartir esto con ustedes y les agradecemos mucho vuestra atención. Chao a todos, gracias.